Bienvenidos a Minutos. Hoy hablaremos de cómo un pequeño libro, escrito en solo 6 semanas en 1843, no solo se convirtió en un clásico instantáneo, sino que transformó radicalmente la manera en que celebramos la Navidad en todo el mundo. Estamos hablando, por supuesto, de Canción de Navidad de Charles Dickens. Claro. Es una historia que la mayoría siente que conoce como por ósmosis. Ya sabes, el avaro, los tres fantasmas, pero la historia detrás del libro y el impacto que tuvo es mucho más sorprendente y profundo. Exacto, porque no es solo la historia de la redención de un hombre, es la historia de la, redención de una festividad entera. Y para entender la magnitud de lo que logró Dickens, tenemos que irnos a la Inglaterra victoriana de 1843. Una época de contrastes brutales. Totalmente. La revolución industrial a todo lo que da, generando una riqueza increíble para unos poquitos. Pero al mismo tiempo, una miseria urbana espantosa para millones. Y esa miseria no se veía solo como mala suerte, Para muchos era un fallo moral. Y esto se reflejó en la ley. Hay que entender la Ley de Pobres de 1834 para entender el mundo de Scrooge. Ajá, la ley de pobres. ¿Qué era exactamente? Esta ley básicamente criminalizaba la pobreza. Se quitó la ayuda directa y en su lugar se crearon las workhouses o casas de trabajo. Las famosas workhouses, siempre las oigo mencionar, pero suenan siniestras. ¿Qué eran en realidad? Y eran siniestras a propósito. La idea era hacer la vida ahí dentro pero tan miserable que la gente hiciera lo que fuera para no caer ahí. Eran, en la práctica, cárceles para pobres. ¡Qué fuerte! Al entrar, separaban a las familias. El esposo a un lado, la esposa a otro, los hijos a otro, les daban uniformes, la comida era malísima, escasa, y el trabajo era agotador y sin sentido, como romper piedras. La humillación era parte del sistema. Claro, y eso le da un peso completamente distinto a la famosa frase de Scrooge. Cuando le piden dinero para los pobres, él contesta: no hay prisiones, no hay asilos. Exacto. No está siendo solo codo. Está citando la solución oficial del gobierno. Precisamente, él es la voz de esa lógica que veía a los pobres como un excedente de población. Pero lo que es todavía más sorprendente para nosotros hoy es que la Navidad misma, estaba en crisis. No era para nada la gran celebración que es ahora. A ver, eso sí me cuesta trabajo imaginarlo. Una Navidad en declive. Suena imposible. Pues sí, fue un proceso largo, de unos 2 siglos. El primer golpe vino a mediados del siglo XVII, con Oliver Cromwell y los puritanos. Los puritanos, claro. Para ellos la Navidad era una fiesta papista, o sea, demasiado católica, pagana, y la asociaban con borracheras y descontrol, así que hicieron algo radical. La prohibieron. Un momento, ¿prohibieron la Navidad? ¿Así de plano? ¿Cómo haces eso? Así de plano. El Parlamento obligó a que las tiendas abrieran el 25 de diciembre. Era un día de trabajo normal. Si te cachaban cantando villancicos, te podían multar. Y aunque se restauró la fiesta en 1660, el daño ya estaba hecho. Le quitaron el impulso. Exacto. Y luego la revolución industrial le dio el tiro de gracia. La gente en las ciudades ya no seguía los ciclos del campo, y el nuevo dios era el trabajo y la eficiencia. Una fiesta larga no encajaba. Así que tenemos una sociedad súper dividida, una Navidad que se apaga, y en medio de todo aparece Charles Dickens, que no era un simple espectador. Para nada. Dickens entendía la pobreza a un nivel visceral, porque la vivió. El gran trauma de su vida fue a los 12 años. A su papá lo metieron a la cárcel por deudas. A la prisión de deudores, sí. Y al pequeño Charles lo sacaron de la escuela y lo mandaron a trabajar a una fábrica de betún para zapatos. ¡Qué imagen tan desoladora! Un niño que amaba leer, de pronto pegando etiquetas en botellas 10 horas al día en un almacén lleno de ratas. Fue una humillación tan profunda que no habló de eso por años, ni a su esposa le contó. Pero esa experiencia, como dice un biógrafo, le dio la llave de la calle. Le dio una empatía para toda la vida por los desfavorecidos. Y esa empatía se convirtió en una especie de cruzada. Sí, y esa cruzada lo llevó a Canción de Navidad. Fíjate que al principio él quería hacer algo más directo. ¿Un panfleto o algo así?
Exacto. En 1843 visitó una de esas escuelas para niños de la calle y salió furioso, queriendo escribir algo llamado Un llamamiento al pueblo de Inglaterra en nombre del hijo del pobre. Suena muy directo. Demasiado. Se dio cuenta de que un panfleto solo lo iban a leer los que ya pensaban como él. No iba a cambiar la mente de nadie. Necesitaba otro vehículo, un caballo de Troya. Justo. Y se le ocurrió que un cuento de fantasmas, envuelto en la nostalgia de la Navidad, podía tener un impacto muchísimo más fuerte. Quería dar un golpe de mazo por los pobres, como él decía. Y en 6 semanas lo escribió. En 6 semanas, creó a Scrooge como la encarnación de esa lógica capitalista y fría, y a Bob Cratchit como el rostro de la decencia que sobrevive a pesar de todo. Es increíble cómo transformó su coraje en arte. Ahora, entiendo que el libro revivió el espíritu de la Navidad y todo, pero ¿de verdad cambió las tradiciones? O sea, ¿tan literal fue ese impacto? Pues sí, y de formas súper concretas. De hecho, le podemos atribuir la popularización masiva de al menos 3 pilares de la Navidad moderna. Y la primera tiene que ver con el clima. El clima. ¿Te refieres a la Navidad blanca? Exactamente. La imagen de una Navidad con nieve está tan metida en nuestra cabeza que se nos olvida que en medio mundo es verano en diciembre. E incluso en Inglaterra, la nieve en Navidad es rara. Pero Dickens la recordaba así. Vaya que sí. Tuvo la suerte, digamos, de que su infancia coincidió con la década más fría en Inglaterra en más de un siglo, una miniera de hielo. Él sí recordaba Navidades con muchísima nieve, con el río Támesis congelado. Órale, qué coincidencia. Y esos recuerdos nostálgicos los plasmó en sus cuentos. Describía paisajes blancos, mágicos. Los ilustradores de sus libros tomaron eso y lo convirtieron en imágenes icónicas. Esas imágenes acabaron en las primeras tarjetas de Navidad, que surgieron justo en esa época, y de ahí al mundo. Increíble. El recuerdo de un solo hombre creando una expectativa climática global. ¿Cuál es la segunda? La segunda está en la cena. Cuando Scrooge se despierta, ya transformado, lo primero que hace es mandar a un niño a comprar el pavo más grande de la tienda para la familia Cratchit. Una escena clásica. Pero, ¿qué tiene de especial el pavo? Que no era lo tradicional en esa época para la gente con dinero. Lo tradicional era el ganso asado. Los Cratchit, de hecho, estaban ahorrando para su gansito. Ah, claro. El pavo era un lujo, un ave más grande, más cara. Al hacer que Scrooge regalara un pavo gigante, Dickens la asoció con una generosidad desbordante, con la máxima celebración, y el libro fue tan popular que en unas décadas el pavo destronó al ganso como el plato principal. Vaya. Así que cada discusión familiar sobre qué cenar en Navidad tiene una deuda con Dickens. Y la tercera. La tercera es una joya del lenguaje. El saludo Merry Christmas. Si te fijas, en inglés se dice Happy Birthday, Happy New Year. ¿Por qué no Happy Christmas? Es verdad, nunca lo había pensado. Siempre es Merry. A Dickens le encantaban las viejas tradiciones y los villancicos. Conocía uno que decía God rest you merry, gentlemen. En esa época, merry no solo significaba feliz, tenía una connotación más profunda de alegría compartida, de comunidad, de buena voluntad. Era una alegría más activa, por así decirlo. Más sociable, exacto. Dickens usó la frase Merry Christmas 21 veces en el libro, y el éxito fue tan brutal que catapultó el saludo y lo convirtió en la felicitación por excelencia. Nieve, pavo y el saludo son aportes muy tangibles, pero el corazón de la historia, lo que la hace eterna, es la transformación de Scrooge. Ese viaje con los fantasmas. Es un viaje psicológico brillante. El fantasma de las Navidades pasadas no le enseña nada nuevo, solo lo obliga a ver lo que él mismo enterró. La soledad sí, pero también la felicidad que dejó ir. Como la fiesta de su antiguo jefe, Fezziwig. Esa escena es clave. Fezziwig es el anti-Scrooge. También es un hombre de negocios, pero entiende que su riqueza tiene un propósito social. Gasta un poco de dinero para crear muchísima alegría. Y Scrooge lo defiende. Por primera vez, defiende algo que no es dinero. Dice que el poder de hacer feliz a la gente está en cosas pequeñas, en palabras, en miradas. Perdió ese poder. Luego ve la ruptura con su prometida Belle, que le dice que un ídolo de oro le ha desplazado. Es el momento justo en que elige el dinero sobre el amor. ¿Devastador?
Totalmente. Después, el espíritu del presente le muestra lo que se está perdiendo en ese mismo momento. Lo lleva a casa de los Cratchit, que son pobres en dinero pero riquísimos en afecto. Y ahí ve al pequeño Tim. Y cuando pregunta si el niño vivirá, el espíritu le lanza sus propias palabras a la cara. Si ha de morir, es mejor que lo haga y disminuya el exceso de población. Un golpe directo a la conciencia. Y para rematar, el viaje al futuro. Con ese espíritu que ni siquiera habla, es la muerte misma, y le muestra la consecuencia lógica de su vida. Una muerte en total soledad. A nadie le importa, unos ladrones le roban hasta la camisa del cuerpo, y el golpe final es ver su propia tumba abandonada. Después de todo eso, ¿cuál es la lección final? Va más allá de un simple «sé generoso». ¿Qué es lo que realmente aprende Scrooge frente a su lápida? Aprende algo fundamental. Su redención no es solo empezar a dar dinero, es un cambio total en su sistema de valores. Se da cuenta de que pasó toda su vida acumulando una riqueza, el oro, mientras se declaraba en bancarrota de la única que importa, la conexión humana, la empatía. Claro, su gran transformación es entender que la riqueza material debe servir a la riqueza emocional y espiritual. Se convierte, como dice el libro, en un segundo padre para el pequeño Tim. No solo paga las cuentas, se involucra. Ese es el punto. Pasa de ser una caja fuerte a ser un canal de afecto. Aprende a reír, a jugar, descubre que la verdadera ganancia no está en lo que guardas, sino en lo que das. Es un legado poderosísimo. Dickens no solo revivió una fiesta, sino que nos dejó esta alegoría sobre la capacidad humana de cambiar. El impacto fue tan grande que cuando él murió, dicen que una niña preguntó, ¿murió el señor Dickens? ¿Entonces morirá también Papá Noel? Esa anécdota, sea real o no, captura perfectamente esa conexión que se creó en la mente de la gente entre Dickens y la Navidad. El poder de esta historia es su mensaje de esperanza. Nos dice que nunca es tarde. Que siempre se puede cambiar. Siempre. Y en un mundo que sigue lidiando con la desigualdad y el materialismo, el viaje de Scrooge sigue siendo una brújula moral muy necesaria. Nos obliga a hacernos la misma pregunta que él se hizo. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra riqueza, sea mucha o poca? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con los demás? Esa es la pregunta eterna que nos deja Canción de Navidad. No solo para diciembre, sino para todos los días. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.